Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio el que usted nos esté nuevamente sintonizando. Vamos a compartir la palabra con el propósito que la palabra provoque en nosotros una ampliación del conocimiento espiritual. Recuerde lo que siempre le digo cuando empiezo a dar alguna enseñanza. Bueno, si es que puede llamarse enseñanza. La palabra es espíritu y es vida. O sea, la palabra de Dios tiene un contenido espiritual. La palabra de Dios tiene un contenido espiritual. Me apoyo para decir esto en 2 Corintios capítulo 3. Lo vamos a ver antes de orar. Esta tiene un contenido espiritual. 2 Corintios capítulo 3. Todos somos imperfectos. No hay ni uno perfecto. Si alguien se siente perfecto, tiene que tener cuidado y no deslizarse, no caer. Veamos lo que dice la palabra ahí en 2 Corintios capítulo 3. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Pongamos atención, de un nuevo pacto. Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu. Y ese espíritu está con minúscula. No de la letra, sino del espíritu. Es importante. Recuerde que éramos solo alma y cuerpo. Cuando creímos en Cristo, el Señor resucitó en nosotros el espíritu, o sea, el área donde Él se comunica con el ser humano. O sea, el área espiritual. Todos tenemos un área espiritual donde el Señor habita, porque Él no habita en lugares donde el razonamiento, donde el intelecto, donde la mente anteceden a lo espiritual. Y esto es porque cuando el hombre peca a nivel del alma, a nivel de su voluntad, a nivel de sus decisiones. Entonces Dios tiene al alma como relegada a un plano inferior con respecto a lo espiritual. Es cierto que lo espiritual lo que pretende es salvar el alma, pero lo espiritual con el conocimiento de la Escritura es lo que salva el alma. Oremos al Señor y luego entramos a este punto. Padre, te pedimos perdón por todo lo que hacemos, Padre, que a ti no te agrada. Señor, te rogamos en el nombre de Cristo Jesús que si hemos causado en las personas, Señor, comentarios, si hemos causado en las personas incomodidad, si hemos causado en las personas, Padre, que no hemos causado intranquilidad o cualquier conducta, Señor, nuestra haya provocado alteraciones, Señor, en los hermanos de la congregación, en las áreas donde laboramos o en los núcleos familiares, te pedimos perdón, Padre. Y te rogamos en el nombre de Cristo Jesús que la palabra hoy venga a nosotros como justificados, como aquellos que recibimos a Cristo, fuimos justificados delante del Padre y no hay acusación ni señalamiento para nosotros de parte tuya. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, permítenos, Señor, que tu palabra el día de hoy sea viva y sea eficaz, como espada cortante de doble filo, para que desmenuce, para que desactive, para que destruya, Señor, toda planta que tú no sembraste en nosotros. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. De ahí que es sumamente difícil, hermano, querer transmitir el mensaje de salvación, porque el mensaje de salvación debería de ir al alma, pero el Señor vivificó el espíritu, porque el área espiritual es el área donde el Señor, ese intelecto espiritual, pues la mente de Cristo fue sembrada en nosotros. Y así como Cristo en los días de su carne tuvo batallas fuertes delante de las sugerencias del ambiente, las más marcadas son las de Mateo 4 y las de Lucas 4, cuando el enemigo lo enfrenta en 3 ocasiones, y en las 3 ocasiones él responde con palabra escrita, o sea, no con argumentos de orden humano. Por eso dice aquí,
dice que Dios nos hizo. Vamos a leer el verso 5 de 2 Corintios 3. 2 Corintios 3, verso 5. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos. Fíjese que ponga atención porque ese texto nos aclara, para que lo que vamos a ver a continuación, lo podamos manejar en el alma, porque la mente está atenta a lo que está escuchando, espero pues. El oído está atento, o sea, usted está escuchando con el cerebro, no con el órgano auditivo. El cerebro es el que está analizando lo que está saliendo de la boca del ministro. Escuche lo que dice: no que tengamos alguna competencia por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Esto es importante que entendamos, que la competencia espiritual Dios la habilita, Dios la da, el cual asimismo, dice en el verso 6 de 2 Corintios 3, nos hizo ministros competentes, toda la cristiandad. Todos los que han recibido a Cristo son ministros, somos ministros competentes del nuevo pacto que Cristo vino a establecer en su cuerpo, en su sangre. Él como cordero fue llevado al matadero, muere en la cruz del Calvario, lo mata la pecaminosidad del mundo. Desde que el mundo existe, esa pecaminosidad mata a Jesús. Él voluntariamente entrega su cuerpo como cordero, emulando los corderos de la antigüedad en el tabernáculo de Moisés y en el templo que construyó Salomón. Todas las actividades, igualmente en el de Zorobabel. Todos los templos tenían un área de sacrificio, y en todos los templos de la antigüedad se usaban especímenes, corderos, carneros, machos cabríos inclusive, se usaban aves o cereales. Usted lo puede ver allá en Levítico capítulo del 1 al 5, si está interesado en enterarse en toda la ceremonialidad que había en el antiguo pacto, establecida por Moisés de parte de Dios. Entonces Cristo con nosotros establece un nuevo pacto. Él es el que va a la cruz del Calvario. Ya no es un cordero, ya no son unas aves, ya no es un cereal. Él va a la cruz del Calvario. O sea, de tal manera nos amó Dios que envió a su Hijo unigénito para que cancelara el pecado del mundo. Pero el pecado tenía tanto poder porque el alma que peca, esa muere. El Señor cargó con mis pecados, y mis pecados, el alma que peca muere, mis pecados llevaron a la muerte al Señor. La pecaminosidad de toda la humanidad, de ayer, de hoy y del futuro, hasta que el Señor aparezca en la parucía, hasta que Él aparezca en la parucía, a donde todos vamos a ir delante de Él para ser galardonados. Unos para ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Este acontecimiento, recuérdense que va a ser en el cielo. Y va a ser en el cielo porque leímos aquí el domingo que en el capítulo 11 dice que cuando suena la séptima trompeta, dice Apocalipsis 11, cuando suena la séptima trompeta, entonces todos empiezan a declarar, las entidades espirituales empiezan a declarar que el Señor empieza a reinar, que el Señor empieza a gobernar, pero el gobierno empieza en el cielo. Recuerde usted, ¿por qué decimos en el cielo? Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Efesios capítulo 6, del 10 en adelante. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra huestes, contra potestades que están en regiones celestes. El capítulo 11 y el capítulo 12 de Apocalipsis es la batalla que Miguel libra en el cielo contra las potestades, tirando o desbarrancando, permítame usar la palabra, al diablo y a sus demonios a la tierra. Vamos a regresar. Cuando suena la séptima trompeta, sube la iglesia a un lugar que se llama el Tribunal de Cristo, o se llama el Bimá, que ya lo hemos visto en el capítulo 14 del 10 en adelante de Romanos, que ya lo hemos visto en el capítulo 10 de 2 Corintios capítulo 5, del 10 en adelante. Ahora, estoy hablando de esto porque esto es del mundo espiritual.
O sea, esto no es del mundo natural. El mundo natural no puede pensar que va a subir a un lugar alto, porque primero, después de 100 metros ya no puede uno respirar, porque empieza uno, de 1000 metros tiene problemas por la escasez de oxígeno, pero no, va a ser un acontecimiento espiritual el que se va a dar, ¿ya? Donde vamos a estar espíritu, alma y cuerpo delante de la presencia del Señor. Los que han dado la talla serán transformados y pasados a participar de las bodas del Cordero. Los que no demos la talla, iremos entonces a la gran tribulación a lavar nuestras vestiduras en la sangre del Cordero. Ahora, quiero que sigamos leyendo aquí en 2 Corintios capítulo 3, verso 6. Nos hizo ministros competentes. O sea, la competencia nuestra, ahora que somos cristianos, no proviene como que nosotros pudiéramos pensar algo de nosotros mismos para aportar espiritualmente al aspecto espiritual del plan de salvación de Dios. No, nosotros no podemos aportar nada. Nuestra competencia proviene de Dios. Por eso es importante que manejemos esos textos. A veces los repetimos muchas veces y uno cuando empieza a platicar con algunas personas se da cuenta que no han entendido el texto. O sea, cuando digo no han entendido, no es que no sean capaces, no han entendido la grande importancia que tienen los textos, que aplicados a mí me dan un, permítame usar la palabra que está de moda, un plus espiritual, un plus en mi área religiosa. Dice que no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo espiritual como de nosotros mismos, sino que la competencia espiritual que tenemos proviene de Dios, el cual asimismo, dice el verso 6 de 2 Corintios 3, nos hizo ministros de un nuevo pacto no de la letra, porque la letra cuando literalmente la aplicamos, solo hacemos nada más avanzadas religiosas, pero no hay fruto. Eso tendríamos que explicarlo. Entonces dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, dice ahí, mas el espíritu vivifica. Esto lo podemos asociar inmediatamente. Vamos a Romanos capítulo 8, usted ya sabe a dónde voy, ¿verdad? Pero quiero que entendamos. Cuando yo quiero pensar algo espiritual, según mi mente natural, según mi intelecto, voy a alcanzar conocimiento. Es decir, se llama teología. Cuando usted empieza a meditar en la palabra, a escudriñar la palabra, cuando empieza usted a incorporarse en la escritura, está usted entrando al campo de la teología. Teos, Dios, logos, estudio de Dios. Empieza usted a estudiar como el Dios, porque para conocer a Dios para conocer sus caminos, Isaías 55:10, para conocer sus caminos y los pensamientos de Dios tenemos que conocer los textos bíblicos. Es importante que veamos esto detenidamente. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. O sea, yo puedo pensar que como yo uso un razonamiento aplicado al conocimiento del área académica en la cual yo me apoyo, pienso que probablemente así es con Dios. Con Dios no es así. Con Dios no es así. Con Dios tienen que haber hechos evidentes. Mire, hermano, lo que confirma un profesional de que está aplicando correctamente los principios de su profesión es cuando ve resultados favorables. Todas las profesiones lo que pretenden es, de alguna manera, facilitarle la vida a los seres humanos. Un médico, cuando por medio de la aplicación de medicamentos ve los cambios francos y la recuperación de la salud en una persona, se da cuenta y confirma dentro de él que la aplicación de los medicamentos le restituye la salud a alguien. Pero esta es una competencia de carácter humano, competencia que uno se apoya en los científicos que a través de estudios profundos han llegado a la conclusión que determinados medicamentos van a suplir algunas sustancias que se minimizan por la enfermedad, y entonces estas en una sinergia espectacular hace que todo el mecanismo defensivo del organismo se una a los químicos que uno administra y logren erradicar la enfermedad del cuerpo. Entonces, cuando uno se da cuenta que esto sucede, se da cuenta de la importancia de conocer más, porque entre más conocimiento tengo yo de la farmacología, de la fisiología y de la patología, más sé yo qué esperar
en determinadas enfermedades de los seres humanos. Lo mismo sucede en la economía, lo mismo sucede en cualquier área académica. Cuando el profesional aplica sus conocimientos y ve los resultados favorables, eso se llama fruto. El fruto del conocimiento humano y la aplicación del mismo, efectivamente, dio un fruto de sanidad. Entonces, también en el área financiera debe ser así, o en la mercadotecnia, ¿verdad? Cuando alguno emplea algunas mecánicas de marketing para mejorar la calidad de un producto y presentarlo a todos los que andan en busca del producto, y empieza a consumirse y empieza a ser aceptado y empieza a tener una buena aceptación, y como consecuencia de eso empieza a tener una elevación de su demanda. Esto da a las personas que lanzaron la actividad evidencias de que hay un fruto de la aplicación de sus conocimientos. En el mundo espiritual no es así. Yo quisiera decirle que así es, porque qué bueno sería que yo, con recitar el Salmo 91, ¿verdad?, con recitar el Salmo 23 y con recitar, ¿qué se me ocurre a mí? El Salmo 103, entonces yo, ¿verdad? No es así. Por eso dice que muchas veces oramos y oramos mal. Miren pues, hermanos, solo para que usted se dé cuenta, le voy a nombrar, no sé si vamos a hablar de lo que yo quería, pero no importa que hablemos de eso. El asunto es de que yo logre transmitirle a usted la importancia, que usted entienda que todos los conocimientos escriturales que usted tiene como conocimiento, le ruegue al Espíritu Santo que se los revele. Que se los revele. Cuando el Espíritu Santo le revela a usted la Escritura, entonces usted, cuando vienen las circunstancias, Él le ha enseñado a usted a resolver, es más, y a esperar beneficios. Lo que pasa es que muchas veces creemos nosotros que con la letra podemos obtener muchos beneficios. Y en realidad, sí, pero se corre un grave riesgo. Vamos a Romanos 8 solo para que veamos lo que dijimos allá, ¿verdad? No, la competencia, no que pensemos algo como nosotros mismos, no, nosotros no somos competentes por nosotros mismos. La competencia del cristiano viene del Espíritu Santo, porque somos ministros de un nuevo pacto. O sea, ya no somos ministros de una letra repetitiva, sino que somos ministros de un nuevo pacto en la cual el interior del hombre es lo que está mostrando su condición real. Ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque el Espíritu, si vemos en Romanos capítulo 8, veamos lo que dice. Veamos lo que dice el verso 8. Mire pues, Romanos 8:8. Mire cómo dice: y los que viven según su intelecto, según su competencia o según su conocimiento. Mire, es importante que entendamos esto, porque yo le quiero decir a usted, nosotros oramos y oramos mal. Desde esta perspectiva, nosotros, para orar, la primera oración que tendríamos que presentar es: Señor, te rogamos que la palabra que tengo como conocimiento, tu Espíritu Santo, delegado tuyo para llevarme al conocimiento de la verdad, y arras garantía de mi salvación, el Espíritu Santo, me muestre, me revele, me abre el entendimiento para que yo pueda vivir a la luz de tu palabra, Señor. Esa tendría que ser una oración. Bueno, ponernos a cuentas con Dios y suplicarle a Dios, rogarle a Dios, clamarle a Dios que la palabra que ya conocemos se convierta en nosotros en un elemento espiritual para enfrentarnos a las circunstancias de cualquier tipo que se presenten. Si no, andamos resolviendo cosas desde el punto de vista almático y caemos en Romanos 8:8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces muchas veces nosotros actuamos según nosotros, entre comillas, cristianamente. Y actuamos con nuestra propia competencia, atropellando, destruyendo, derribando, provocando más problemas que beneficios. O sea, sale más cara la medicina que la enfermedad. Entonces, pero aclara algo en el verso 9 del capítulo 8. Mas ustedes, miren pues el aliciente, ¿verdad?, ministros de un nuevo pacto del Espíritu. Mas, dice, mire lo que dice el verso 9. Mas ustedes no viven según el alma. Aquí la palabra carne no se refiere
al ser corporal, se refiere al ser almático. O sea, cuando habla de carne, está hablando lo que Gálatas 5 dice, ¿verdad? Las obras de la carne son. O sea, cuando habla de la carne, está hablando de un alma que es la que peca. El alma es la que peca. El alma continuamente, recuérdese Gálatas 5:17, el alma se le enfrenta al Espíritu Santo, porque el alma es una entidad que, como tiene un intelecto, tiene una autoridad intelectual y muchas veces tiene de qué jactarse. Se recuerda que una vez vimos lo que en Filipenses 3 dice el apóstol Pablo: conforme a las cosas de la carne, conforme a los títulos o los reconocimientos religiosos de teología, yo tengo de qué jactarme más que cualquiera, circuncidado al 8º día, educado a los pies de Gamaliel, en cuanto a la ley, en cuanto a la palabra, irreprensible, fariseo de fariseos. Cuando él empieza a dar su currículum religioso, está diciendo: esto que tengo religiosamente probablemente me pudo haber servido algo porque era la competencia mía en el campo humano, pero cuando llegué al mundo espiritual al cual fui llamado por el Señor, me di cuenta que todo lo que alcancé religiosamente, esa acumulación de información, creyéndome competente, ya no es competencia aquí, porque la competencia en este mundo espiritual proviene del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dice: y ahora toda la competencia que yo tenía en el mundo teológico, en el mundo religioso, hoy lo tengo, dice ahí en Filipenses, puede leer usted Filipenses 3, por basura, con tal de entender, con tal de ganar, con tal de absorber quién es Cristo Jesús. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque aquí dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu Santo, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no actúa, eso es bien tremendo, hermano, conforme al Espíritu Santo, no es de él. Ahora, esta es una batalla, ¿verdad? Una batalla. Esa es la batalla, pero entendamos la batalla. Si yo creo que tengo mucho conocimiento bíblico, mucho conocimiento escritural, y cuando vienen las circunstancias actúo sin misericordia, actúo sin limpio corazón, actúo no como pacificador, sino que actúo yo confrontando, actuando yo de una manera que no le agrada al Señor. Miren, hermanos, este tipo de temas no agradan a nadie. ¿Ah? Este tipo de temas son incómodos, porque todos creemos que somos competentes por nosotros mismos. Todos creemos que, diezmamos, ofrendamos, venimos a la iglesia, venimos el domingo y y todo lo que oramos por los alimentos. Pero vuelvo a repetir, en el mundo almático de las profesiones, porque las profesiones son de carácter almático, de carácter intelectual, uno mira el fruto del trabajo, el resultado del trabajo. No se equivoque pensando que el resultado del trabajo es ya no tomar licor, o ya no hacer mundanalidades, aunque sí es una característica propia y dice mucho de un cristiano. Pero el mundo espiritual, el fruto del mundo espiritual es que nosotros reproducimos los conceptos espirituales por el Espíritu Santo, poniendo las cosas en su lugar debido, no actuando carnalmente. Mire lo que dice, verso 12 del capítulo 8 de Romanos. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, deudores somos no al alma, para que vivamos conforme el alma nos dicta. Porque si vivimos conforme a la carne, o sea, conforme al alma, moriremos. La palabra morir aquí es separarse de Dios. Mas si por el Espíritu hacemos nosotros paulatinamente en el espacio que el Espíritu Santo nos da y revela la palabra, minimizamos la carne. Yo siempre menciono esto. Fíjese, hermano, que Juan el Bautista fue un hombre con el espíritu de Elías. Fue un hombre que el Señor envió con propósito a limpiar, a enderezar el camino previo que viniera Jesús. Es más, Juan el Bautista bautizó a Jesús, lo sumergió al agua.
Es que, hermano, Juan era tremendo. Pero yo puedo conocer a Jesús en el área natural, ¿verdad? Reconocer que es Hijo de Dios, que murió por mis pecados, que resucitó y en esa resurrección yo estoy con Él, pero tengo que abandonar mis posturas anteriores. Hagamos una cosa, miremos el capítulo 11 de Mateo. Por supuesto que mis respetos a Juan el Bautista, ¿verdad? Una cosa es hablar lo que él hizo y otra cosa es lo que él hizo y otra cosa es haber sido Juan, haber estado en la condición en la que él estuvo. En un mundo represivo, en un mundo de odio, de rencor, en un mundo en el que los que estaban al frente, religiosos, Caifás, Anás, ¿verdad? Ni siquiera eran de la casta del sumo sacerdote, sino que eran de la tribu de Esaú. O sea, ellos no eran edomitas, no pertenecían a la casta de Leví, no venían en esa línea. Ellos tomaron la autoridad y el poder por un desfase que hubo ahí en la genealogía. Esto ya había pasado en Israel. Cuando Israel sale de los 70 años de cautividad de Babilonia, hay un montón que se han metido puede leer Nehemías 9, se meten a decir que tienen ellos casta sacerdotal y cuando empiezan a revisar los tienen que sacar porque no pertenecían a la casa de Leví. Eso pasó después de los 70 años del cautiverio. Y en ese montón en esa serie de problemas de orden espiritual y la ausencia del templo, provocó que se levantaran, entre otras cosas, gente como Anás y Caifás como sumos sacerdotes. Y en ese tiempo aparece Juan, en el tiempo más difícil, en el tiempo más complicado. Y Juan empieza a decir, yo vengo a preparar el camino del Señor. Acuérdense que era primo de Jesús. Acuérdense que era parientes de Isabel y María, que eran las madres respectivas de Juan y de Jesús. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque quiero que vea usted cómo Juan, habiendo conocido al Señor, era impetuoso, Señor, ¿cómo va a ser eso? A mí me dijeron que sobre el que el Espíritu Santo me diga quién es. Y Juan lo vio y cuando lo vio le dijo el Espíritu, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Llegó el Señor Jesús con él y le dijo el Señor, ¿cómo va a ser eso? Bautízame tú a mí. No, le dijo, cumple con la palabra. ¿Por qué estás ya argumentando emocionalmente lo que debería de ser? ¿Qué dice la palabra? ¿Que vos me vas a bautizar a mí? Pues bautízame. Y lo bautizó. Entonces se abrieron los cielos. Y Juan oyó, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Estoy hablando de esto porque han habido hombres grandes, hombres que han tenido una gran representación del Señor, que almáticamente, carnalmente, aún participando dentro del reino, han provocado grandes dificultades, por supuesto, en el área permisiva de Dios, ¿verdad? Hay un área decretiva y un área permisiva, en el campo permisivo. Mire lo que pasa aquí. Verso 7 del capítulo 11 de Mateo. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir a la gente, al respecto de Juan, ¿qué salieron a ver al desierto? Jesús hablando, ¿una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Jesús hablando, verso 9. Pero salisteis a ver a un profeta. Sí os digo, y más que un profeta. Jesús hablando de Juan. Porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto les digo que entre los que nacen de mujer, Jesús hablando, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que Juan. Volvemos a repetir esto. De cierto les digo que entre los que han nacido de mujer, no hay otro mayor que Juan el Bautista. Pero les digo a ustedes que entre los que han nacido, esto es interesante, ¿verdad? Esto es muy interesante. Pero los que han nacido en este reino, el más pequeño es más grande que Juan. O sea, mire Jesús hablando. No hay nadie que haya nacido en la tierra que sea mayor que Juan. Pero el más pequeño en el reino que Jesús vino a establecer es mayor que Juan.
ministros competentes de un nuevo pacto, no del intelecto, no de la letra, no de la carne, no del alma, porque el alma es altamente letrada, mientras que el espíritu actúa por revelación. Mientras que el alma es letrada intelectualmente, el espíritu se mueve por revelación del Espíritu Santo, o sea, vivifica la palabra para poder vivir. Y fíjense, hermanos, que qué interesante. ¿Por qué Jesús habló de esto? ¿Por qué no subimos al verso 3 del capítulo 11? Mire pues, vamos al 11.1 para entrar al contexto de por qué Jesús se puso a hablar de Juan. Dice el verso 1 del capítulo 11 de Mateo. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Verso 2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, envió 2 de sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Pero si no había estado bautizándolo, no había oído las palabras: ese es el Cordero de Dios que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No oyó él la voz en el cielo que le decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. O sea, él en el momento lo debe de haber entendido mentalmente. Él, la palabra que él había recibido, de cuál iba a ser su función, se confirmó, pero él no actuó espiritualmente. No estoy criticando a don Juan Bautista. Esta enseñanza queda para que usted y yo entremos en ese rubro y no nos pase lo mismo. Juan, cuando lo vio, dijo: tengo que menguar, tengo que minimizarme, tengo que desaparecer para que él crezca en el ambiente. Pero Juan nunca dejó de predicar. Nunca, por eso estaba preso ahí, porque estaba atacando y señalando áreas políticas. Y lo espiritual no tiene nada que ver con la política. O sea, hablando más claro, el templo, la cristiandad no tiene nada que ver con política. Y si alguno de los miembros de una congregación quiere ser político, que Dios lo agarre confesado, porque se está metiendo en camisa de 11 varas, porque se va a meter en lío no solo contra carne y sangre, sino contra huestes y potestades que gobiernan el área del mundo. Acuérdense que el mundo es un sistema. Es un sistema, y para poder ganarle al mundo, hermano, el único que le va a ganar es en la segunda venida, Cristo Jesús, cuando todo ojo le verá. Mire pues, regresemos. ¿Por qué estamos tocando lo de Juan? Del capítulo 11 de Mateo, leímos hasta el verso 11 de Mateo. Porque Juan bautizó al Señor. Porque Juan recibió la revelación. Mira, ese que viene dice: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él lo recibió en su mente natural. Y cuando habló con él, le dijo: mira, tú eres, sí le dijo, yo soy, bautízame tú a mí. No, hombre, dijo, cumplí con la palabra. Aquí no hay que actuar almática ni carnalmente. Cumplir la palabra, Juan. Y lo bautizó Juan. Y cuando lo bautizó, la voz en el cielo: ese es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y Juan sigue él predicando. Sigue él en su delegación profética. La función de profeta de Juan terminó cuando él anunció quién era el que estaba ahí. Ahí terminó la función de Juan. En el capítulo 3, el capítulo 3 de Mateo, mire el capítulo 3 de Mateo. Mire el capítulo 3 de Mateo. En aquellos días, verso 1, Juan Bautista predicaba en el desierto de Judea, diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, traduzcámoslo, dijo Juan el Bautista: cambien de mente, abran su mente. ¿Saben por qué? Porque el Mesías ya está entre nosotros. Eso estaba diciendo Juan cuando él decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Y el verso 3 del capítulo 3 de Mateo dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías diciendo: vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Eso lo vimos allá en el capítulo 11 de Mateo. ¿Se recuerda? Cuando Jesús dice: miren, ¿a quién vieron ustedes ahí? ¿Vieron ustedes a un hombre vestido con ropa rústica? No vieron a
a un maniquí, a un modelo. Vieron a un hombre sencillo, simple. Y les digo decir una cosa, no hay hombre que haya nacido de una mujer que sea mayor que Juan, pero el más pequeñito del reino que vengo a establecer es mayor que Juan. Entonces, hasta ahí llegó la función profética. Pero se lo estoy narrando en el capítulo 3, porque seguramente alguien dijo, ¿dónde dice eso? Pues ya lo sabe, capítulo 3 de Mateo. Voy a leer el verso 5 del capítulo 3 de Mateo. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán. Y eran bautizados por Juan en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Verdad? Esta frasecita es una frasecita que es una espadita carnal, almática, que mucha gente usa. Haga frutos dignos de arrepentimiento. Nadie sabe cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento, porque eso a nivel espiritual es que Dios lo valora. No espere usted ver a alguien con ceniza encima, tirado en la calle, para decir que está arrepintiéndose, o llorar todo el tiempo, o ser sumiso. No, los frutos dignos de arrepentimiento, lo digno del hombre solo Dios lo sabe. No juzgue ni señale. Puede que cualquier hombre esté dando frutos dignos de arrepentimiento, pueda que eso sea así. Usted no sabe. Ahora, si usted espera ver con su mente carnal actitudes, va a entrar en problemas. Mire pues lo que sigue diciendo Juan el Bautista, verso 11 del capítulo 3 de Mateo. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero aquel que viene atrás de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Qué tremendo. O sea que este Juan dice, y su aventador está en su mano, verso 12, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Verso 13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja, Juan, verso 15, capítulo 3 de Mateo, verso 15, capítulo 3 de Mateo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. O sea, ¿qué pasa, Juan? Así está escrito, cumplilo. Si aquí venimos a hacer la voluntad de lo que está escrito, no a argumentar. Pues, a ver, yo te bautizo, Juanito, porque ahí Jesús estaba empezando un ministerio. Ese bautismo de Jesús, esa sumersión, era para el reconocimiento. O sea, en él había un hombre viejo, ahí tenía que ser sepultado porque era verdaderamente hombre. Como en su bautismo que se narra en el capítulo 4, versos 6 en adelante, todo el capítulo 4 de Romanos. Cuando a usted lo bautizan, ahí queda sepultada la vieja naturaleza. Sigamos leyendo. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y una gran voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Juan, lo mismo está narrado en Lucas, pero veamos solo en Mateo. Hermanos, regresemos entonces. Regresemos. Mire pues, todo lo que se narra, todo lo que narramos escrituralmente es un mundo espiritual. Juan el Bautista, por no plegarse a las palabras que él sabía, debo de menguar para que él crezca, Juan el Bautista perdió la cabeza, literalmente, pero antes ya la había perdido emocionalmente. Cuando él siguió con su ministerio, estaba perdiendo la cabeza espiritual. Cuando él siguió en su trabajo, perdió la cabeza literal, ¿verdad? Y Herodes, a sugerencia de la Jezabel de moda, lo decapitaron, ¿verdad? Bueno, regresemos a todo lo que yo quiero compartirle. Yo he encontrado 5 coronas, y ahí voy a terminar. 5 coronas. 5 coronas que el Señor reconoce. La primera corona la encuentro en 1 Corintios 9:25. Si usted quiere y me acompaña a Corintios 9:25. Mire pues, 1 Corintios 9:25. Dice, voy a leer el verso 24. Hay 5 reconocimientos que Dios hace, o sea, 5 coronas que Dios da.
Yo eso he encontrado. Deben de haber más, ¿verdad? Pero yo eso he encontrado. Y quiero transmitírselas a usted. ¿Por qué? Porque la mente natural, mire, si usted se pone a analizar quién es usted, va a negociar y no va a encontrar en usted, o si encuentra, si encuentra algunas cosas que no son agradables delante de Dios, las va a justificar. Yo soy así, Señor, por esto y esto. Yo no soy así, Señor, por esto y esto. Pero quiero mostrarle aquí cinco coronas que están descritas en la Biblia, que todos los cristianos podemos alcanzar en la presencia de Dios el día que seamos levantados al tribunal de Cristo. El día que seamos levantados al tribunal de Cristo. Hoy miércoles ya no tenemos la plática, la enseñanza que estamos dando los miércoles, la trasladamos para los viernes a las 7 de la noche. No se preocupe, vamos a tener todas las medidas sanitarias pertinentes con el propósito de que nos encontremos preservados en la medida natural y con lo que Dios en su misericordia nos da para que el virus no nos ataque. Lo reprendemos en el nombre de Cristo Jesús. Mire pues, empecemos pues, 1 Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, está el apóstol Pablo haciendo una analogía? ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren por una sola, pero uno solo se lleva el premio? Los que corren en el estadio, todos se esfuerzan, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Verso 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿Qué es esta lucha? Esta lucha es contra la carne. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿Qué lucha es? Contra la carne, contra el hombre viejo. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Si usted lucha para sujetar su carne, su alma, entonces usted va a obtener una corona incorruptible. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene. O sea, el cristiano debe de aplicar la Escritura y le va a dar el fruto de estabilidad. O sea, aquí hay un beneficio si dejamos que el Espíritu haga morir las obras de la carne en nosotros. Aquí está diciendo, el hombre viejo puede ser sujetado por la nueva naturaleza. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. De todo se abstiene. La gente que en el mundo se abstiene alcanza una corona corruptible, pero la gente que espiritualmente aplica la palabra de hacer morir las obras de la carne obtiene una corona incorruptible. Fíjese, hermano, que en 1 Tesalonicenses 2:19, 1 Tesalonicenses 2:19, hay una corona también para aquellos que se esfuerzan por ganar almas, ¿verdad? Algo que ha quedado ya en desuso, ¿verdad? Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza? O gozo, o corona, en la cual me voy a gloriar. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Hay una corona bien interesante. Hay una corona de gloria cuando usted gana gente para Cristo. No para usted, ni para el pastor, ni para la iglesia tal. Cuando usted gana un alma para Cristo, hay una corona porque usted es alguien que sacó a alguien de la tiniebla, de la muerte y lo pasa al reino de la luz. Bueno, no es usted, pero las palabras suyas escriturales, que son espíritu y son vida, hacen un traslado espiritual. Y aquel que estaba muerto en delitos y pecados es pasado a una nueva vida. Por supuesto, ahora empieza un programa de instrucción y de crecimiento para que paulatinamente entre al proceso de arrepentirse, convertirse y que ya no se ejerciten más en sus pecados. Otra corona, la corona para que los que resisten las pruebas, está en Santiago capítulo 1 verso 12. Perdona, yo vi estas coronas, usted es escudriñador, seguramente va a encontrar más. Santiago capítulo 1 verso 12, mire cómo dice aquí. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida. Entonces hay una corona incorruptible,
hay una corona de gloria para los que ganan almas, hay una corona para los que resisten las pruebas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Verdad? Cuando se soportan las pruebas, cualquier prueba, ahí tenemos que entrar a usar los textos que dicen: cuando alguien es tentado, no diga que Dios lo tienta, porque Dios ni tienta ni puede ser tentado de nadie, sino que cada quien es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, seducido, engendrado, da luz al pecado, y el pecado da luz la muerte. Cuando alguien resiste la tentación, alguien resiste la prueba, y recuerde lo que dice en 1 Corintios capítulo 10, verso 10, no les ha venido una prueba más allá de la que puedan soportar. Y cuando viene la prueba, también viene la posibilidad de salir adelante. Otra corona, una corona de justicia para los que aman su venida. Segunda de Timoteo, ahí adelantito está, segunda de Timoteo, atrasito está, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 8. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 8. Esperamos que el Señor en su misericordia esté abriendo el entendimiento. 4:8. Segunda de Timoteo 4:8. Por lo demás, hermano, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Hay una corona entonces de justicia. Ya vimos que hay una corona incorruptible, hay una corona de gloria, hay una corona para el que resiste la prueba, hay una corona de justicia para los que aman su venida, y para terminar, hay una corona para los que trabajan apacentando la grey de Dios. Pero hermano, ¿es solo para los pastores? No. Cada padre de familia es un sacerdote en su casa, es una cabeza visible. En otras palabras, cumple la función de liderazgo, por lo tanto es un sacerdote. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 4. Ahí terminamos, hermanos. Capítulo 5, verso 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hay una corona también para aquellos que en su casa instruyen a todos los que Dios les ha dado como delegados. Él es cabeza de un hogar, tal vez no se había enterado, pero él es la cabeza de la casa, entonces tiene el privilegio hermoso por hacer las cosas como a Dios le agradan espiritualmente, no con su mente natural. Ya vimos a Juan el Bautista que con su mente natural se encontró en problemas graves. La mente espiritual es la que el Espíritu Santo provoca en nosotros la revelación de la verdad. Que Dios lo bendiga con prosperidad, salud y paz, y que en cada casa de habitación haya la presencia del Espíritu Santo, y que en cada uno individualmente el Señor gobierne ese hombre viejo que tantos problemas nos causa y nos seguirá causando si no rogamos al Espíritu Santo que la palabra se vuelva viva y eficaz en nosotros. Amén y amén. Restaura.